Si dos objetos se aproximan entre sí con una cierta velocidad dada, que aquí llamamos velocidad 1 inicial, por supuesto esas son cantidades vectoriales, porque una de las aplicaciones más importantes de la cantidad de movimiento y su conservación es el análisis de las colisiones. Bien, entonces sabemos precisamente que la cantidad de movimiento se debe conservar, al menos en este caso, antes y después de una colisión. Durante, unas fuerzas actúan sobre los objetos, interactúan entre sí y después dos cosas suceden. Lo que sí sabemos es que la cantidad de movimiento inicial debe ser justamente la cantidad de movimiento final. Ok, entonces vamos a categorizar los tipos de colisiones en dos para poder facilitar los cálculos. En primer lugar tenemos las colisiones perfectamente inelásticas, que vamos a considerar que antes de la colisión pues tienen cada una su velocidad inicial dada, velocidad 1 inicial y velocidad 2 inicial. Cada una tiene su propia masa, entonces la cantidad de movimiento será la suma de la cantidad de movimiento que tenga el objeto 1 más la cantidad de movimiento del objeto 2. ¿Qué pasa después de la colisión en una situación perfectamente inelástica? Imagínense que estos dos objetos están compuestos de un material suave, por ejemplo plastilina o masilla, la cual si nosotros los hacemos colisionar pues muy probablemente se queden pegados entre sí. Si esto sucede, entonces la masa va a ser la que corresponda a la suma de los dos objetos y la velocidad que tengan ambos pues va a ser la misma. Va a ser exactamente la misma velocidad para el objeto 1 y el objeto 2. Entonces, ¿cómo lo podemos correlacionar en los cambios de cantidad de movimiento? Bueno, entonces la cantidad de movimiento inicial va a ser la masa 1 por velocidad 1 inicial más la masa 2 por velocidad 2 inicial, y esto debe ser igual a la cantidad de movimiento final. ¿Cuál será? Les dije, va a ser el compuesto de las dos masas, es decir, masa 1 más masa 2. Lo ponemos en paréntesis para especificar que las dos masas se unieron por esta cierta velocidad final dada para ambos objetos. Usualmente se nos solicita encontrar la rapidez final de los objetos después de haber colisionado. Entonces, en este caso, si nosotros queremos despejar la velocidad final en esta situación, pues esta simplemente va a ser la masa 1 por velocidad 1 inicial más masa 2 por velocidad 2 inicial entre masa 1 más masa 2. Ok, entonces podemos representar la velocidad en términos de las diferencias de su masa. Imaginemos dos casos en este tipo de situaciones de colisiones perfectamente inelásticas. Vamos a imaginar un primer caso, por ejemplo, la superficie de la Tierra. Me la dibujo aquí un poco más específico. Ahí está. Esa es la superficie de la Tierra. No sé qué dibujé aquí, pero bueno. Imagínense que viene a colisionar un meteorito cuya masa, pues podríamos decir que sí es lo suficientemente grande, pero no tanto como para poder realmente cambiar la trayectoria de la Tierra. Y eso es clave, ¿no? La Tierra tiene una cierta velocidad que voy a llamar velocidad 1 inicial. Y el meteorito pues tiene otra velocidad, velocidad 2 inicial. Suponiendo que la masa del meteorito no es ni lo más pequeño comparable con la masa de la Tierra, entonces la rapidez que tenga la Tierra después esperaríamos que sea justamente la misma, no se vería alterado la velocidad que tiene la Tierra alrededor del Sol. Entonces, esto considerando por supuesto un movimiento de traslación. Bien, entonces, ¿cómo haríamos para poder resolver esto? Vamos a asumir que la masa 2, que es la del meteorito, es muchas veces menor a la masa de la Tierra, que dijimos que es la masa 1.
¿ok? Este es el objeto 1 y este es el objeto 2 para este caso. Significará que podemos hacer que 2, la masa del objeto 2 va a tender a ser casi 0. En este caso, si tomamos en cuenta esta ecuación de la velocidad final, pues entonces vamos a igualar por pura conveniencia la masa 2 igual a 0. Entonces la velocidad final va a ser igual a masa 1 por velocidad 1 inicial más lo que dijimos que era 0 por velocidad 2 inicial entre masa 1 más 0. ¿Ok? Aquí esto va a ser 0. Masa 1 se me va a ir con esta masa 1 y al final de cuentas me queda que la velocidad final es justamente igual a la velocidad del objeto 1 inicialmente. Entonces aquí estamos comprobando que si un objeto relativamente pequeño o menos masivo más bien chocara contra un objeto muchísimas veces más masivo que el otro, bueno, entonces la velocidad no se verá afectada. Lo mismo podemos considerar en el caso de que si nosotros lanzamos un objeto de masilla, como les decía, hacia una pared. ¿Qué es lo que sucede con este objeto? Bueno, una vez que nosotros lanzamos este objeto, vamos a llamar ahora el objeto 1, tiene una cierta velocidad y el objeto 2, que es la pared, pues tiene una velocidad inicial justamente igual a 0. Ok, sabemos perfectamente que aquí, al tener una cierta velocidad, pues existe una energía cinética. Lo importante es que una vez que hacemos colisionar la masilla o la plastilina contra la pared, lo que sucede es que la velocidad conjunta de todos pues va a ser 0, porque la del objeto más masivo es justamente inicialmente 0. Pero entonces ahí podemos empezar a hacer un análisis acerca de qué es lo que sucede con la energía. Inicialmente la energía cinética inicial pues tiene un valor diferente de 0. A diferente de 0 me refiero a un valor positivo. Ya me respondieron ustedes a decir que no existe energía cinética negativa. Pero después de la colisión, la energía cinética, que voy a llamar Kf, pues es justamente igual a 0, porque los objetos no se están moviendo. Entonces, de algún modo u otro, pareciera que la energía se perdió. No es que se haya perdido así de la nada, sino que simplemente la energía cinética que tenía este objeto inicialmente se fue hacia las moléculas del mismo y es lo que se convierte como calor últimamente. Ya habíamos hablado un poco de ello, pero aquí en este tipo de colisiones perfectamente inelásticas es bien importante considerar esto. La energía no siempre se conserva. Entonces vamos a notarlo. La energía, al menos la energía cinética, a eso me refiero con esta energía, no se conserva. Es bien importante considerar eso. Aquí la energía cinética no siempre se conserva. Habrá casos en los que encontremos que casualmente sí se conservó, pero en general, déjenme les digo que la energía cinética no se conserva. Ok, es bien importante esto en las colisiones inelásticas. Bien, entonces si tenemos colisiones inelásticas, tal vez significará que tenemos colisiones elásticas y es justamente lo que vamos a ver a continuación. Las colisiones elásticas son las siguientes. Si antes en las colisiones inelásticas, después del choque, los objetos se quedan pegados entre sí, en las colisiones elásticas lo que sucede es que parten en diferentes direcciones. Entonces el objeto 1 de nuevo tiene su velocidad 1 inicial y el objeto 2 tiene su velocidad 2 inicial. Últimamente, después de la colisión, pues tiene su velocidad 1 final y velocidad 2 final. Nos podremos dar cuenta desde aquí que tal vez el cálculo de las velocidades finales sea un poco más complicado, simplemente por el hecho de que ya no tienen exactamente la misma velocidad.
Entonces eso nos complica un poco las cosas, de tal forma que aquí lo que debemos plantear, en principio tenemos dos incógnitas, velocidad 1 final y velocidad 2 final. Lo que debemos hacer es plantear dos ecuaciones, para tener un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces, en principio sabemos perfectamente que la cantidad de movimiento se debe conservar. Entonces tenemos la cantidad de movimiento inicial, que es igual a la cantidad de movimiento final. La cantidad de movimiento inicial es exactamente la misma, masa 1 por velocidad 1 inicial, más masa 2 por velocidad 2 inicial, igual a la cantidad de movimiento final, que es masa 1 por velocidad 1 final, más masa 2 por velocidad 2 final. Ok, entonces tenemos de nuevo dos ecuaciones, perdón, dos incógnitas. Necesitamos la siguiente ecuación. Aquí lo importante es que la energía sí se conserva. Lo vamos a anotar aquí, la energía, al menos la energía cinética, de nuevo, y recalco, esa energía cinética de lo que estamos hablando, sí se conserva. Se conserva. ¿Qué significa eso en términos matemáticos? Bueno, la energía cinética que tengo inicialmente debe ser igual a la energía cinética que tengo finalmente. Y bien, ¿cómo lo planteo? Vamos a escribir la ecuación de la energía cinética antes y después de la colisión. Antes de la colisión, pues tiene un medio de la masa 1 por la velocidad 1 inicial al cuadrado, más la masa 2, perdón, es un medio de la masa 2, un medio de masa 2 por velocidad 2 inicial al cuadrado, igual a la suma de las energías cinéticas después de la colisión. Entonces un medio de masa 1 por velocidad 1 final, 1 final al cuadrado, más un medio de masa 2 por velocidad 2 final al cuadrado. Ok, entonces tenemos estas dos ecuaciones, dos incógnitas. En principio podríamos trabajar con ellas. El problema es que tenemos aquí un término cuadrático. Entonces aquí lo que hice fue adelantarme un poquito. Tengo aquí el desarrollo. Si se dan cuenta, sí es un poquito tardado, pero es pura matemática. Es simplemente establecer las ecuaciones de energía, lo simplificamos, establecemos la ecuación de la cantidad de movimiento, simplificamos también, dividimos entre esta ecuación y ya tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. A partir de ello hacemos otra metodología matemática, se las dejo para que lo revisen. Y bueno, lo que nos importa son las ecuaciones que obtenemos al final. Son justamente estas. Tenemos las ecuaciones que dependen de la velocidad, perdón, las ecuaciones de la velocidad final para ambos objetos que dependen de las velocidades iniciales de ellos. Usualmente se dan estas ecuaciones porque es bastante común que nosotros conozcamos las velocidades iniciales y la masa de los objetos. Entonces, si este es el caso en el que no se pierde masa y las velocidades iniciales son conocidas, o podemos jugar con estas dos ecuaciones de igual manera. Son más sencillas de trabajar que estas otras porque ya no tienen este término cuadrático que tanto problema nos puede estar causando. Entonces con esto podemos nosotros hacer varios análisis de los movimientos, de tal forma que con estas ecuaciones podemos trabajar para las colisiones elásticas. Entonces, nada más como nota importante, la energía sí se conserva, pero eso en colisiones que se deben llamar colisiones perfectamente elásticas. No lo escribí aquí tal cual porque en principio en la naturaleza no existen las colisiones perfectamente elásticas. ¿Qué significaría tener una colisión de ese tipo? Sería que si tenemos dos objetos y colisionen entre sí, no hay ninguna pérdida de energía de ningún tipo. De ningún tipo. Entonces eso es bien importante. ¿Qué significa cuando yo, por ejemplo, hago rebotar una pelota de básquetbol contra el piso? Pues esta, de algún modo, durante la colisión,
tal vez nosotros no lo vemos, pero la pelota se deforma un poquito, unos instantes, ¿no? Y aquí lo estoy exagerando bastante. Mientras se deforma, lo que sucede es que las moléculas pues cambian su posición, obtienen energía cinética y tenemos una combinación entre una colisión elástica e inelástica. Además de que el mismo hecho de que haga ruido significa que estamos transfiriendo parte de la energía que tenemos inicialmente a las partículas de aire. Entonces, las colisiones perfectamente elásticas no existen tal cual. ¿Es una buena aproximación decir que la energía cinética se conserva? Sí, porque hay colisiones elásticas muy bien aproximadas en donde las cifras significativas de los cambios de la energía cinética son definitivamente muy pequeños. Entonces, de esta forma, las colisiones elásticas, podríamos decir, sí existen. En principio, en la naturaleza, todas las colisiones son una combinación entre elásticas e inelásticas, pero podemos nosotros plantear con toda tranquilidad el hecho de que la energía cinética sí se debe conservar, por ejemplo, para una pelota bien inflada, en el que no hay tanta deformación. Incluso nos damos cuenta con lo que les digo del ruido que estos objetos realizan al rebotar. Una pelota más inflada tiene un sonido más agudo. Eso tal vez no tenga mucho que ver con la conservación de la energía, pero en principio sí. Y bien, otro punto importante, por ejemplo, las bolas de billar son colisiones que podemos considerar como elásticas con toda tranquilidad, porque pues al final de cuentas rebotan en diferentes direcciones estas esferas, ¿no? Ahí lo importante considerar es que las masas son iguales, entonces eso nos facilitará un poquito el proceso, pero ya lo veremos más adelante en las colisiones en 2 dimensiones.